Todos los ejemplos que vamos a ver ahora los he agrupado en estas tres categorías, ¿no? La primera categoría, la representación del protagonista y el carácter de su peregrinación. Los paralelos entre el héroe de Homero, Odiseo, y el héroe de Marcos, Jesús de Nazaret. La descripción, en segundo lugar, de los personajes secundarios, ¿no? Personajes que soportan al protagonista, que interactúan con él, que son importantes en cualquier narrativa de ficción. Y el tercero, la presencia de elementos demasiado extraños para ser históricos, que es lo que comentábamos con el criterio de interpretabilidad, el sexto criterio. Empezamos entonces. Primero hablemos del protagonista. Hay unas características muy saltantes entre Odiseo de Ítaca y Jesús de Nazaret. En primer lugar, sufren. Es un adelanto en siglos a los guiones de las películas hindúes, ¿no? El protagonista sufre pero a mares. Odiseo llora constantemente, ¿no? Siendo un machazo. Llora por todo lo que tiene que ver, tiene que sufrir. Llora cuando en el Hades baja y ve a su madre, ¿no? Y no sabía que había muerto su madre y estaba el espíritu ahí, ¿no? Llora cuando Circe le dice que tiene que ir al Hades, o sea que tiene que morir. Llora cuando ve a sus compañeros siendo devorados por el ciclo de Polifemo, ¿no? Sufre constantemente. Esta atribución de los dones de la carpintería y el itinerario general del viaje. En el canto 1 de la Odisea, Homero ya está dando las claves, ¿no? Muchos males pasó, ¿no? En la línea 4 del canto 1, al inicio, nos está diciendo que Odiseo es muy sufrido. Y cuando se disfraza del mendigo y habla con su esposa, quien se muere por ver hace 20 años, y él trata de hacerse pasar por un mendigo llamado Etón, ¿no? Él dice, ¿no? Él dice: no me preguntes por mi cuna y mi patria, no van a conocer los tristes recuerdos, nuevas pesadumbres, mis duelos no tienen medida, entregarme a lamentos y lloros, es peor el penar donde quiera y sin pausa. O sea, está describiendo lo muchísimo que ha sufrido. Entonces, esa es una característica fundamental del personaje, ¿no? Y hasta los dioses lo tratan así. Atenea va y le dice, ¿no? ¿Qué haces aquí de nuevo, infeliz entre todos los hombres? O sea, hasta los dioses saben todo lo que ha sufrido. Y eso es algo similar al perfil de Jesús de Nazaret. Cuando llega a Getsemaní, ¿no? Él dice: triste está mi alma hasta la muerte, ¿no? Y trata de huir a su destino. Le dice: Padre, ¿no? Aleja de mí este cáliz. Entonces es alguien, y en varios, y no solamente en este pasaje, ¿no? Cuando está predicando, dice: y tuvo compasión de ellos y se conmovió, ¿no? Entonces es un personaje también sufrido. Y es más, se predice su sufrimiento. Él mismo dice que va a sufrir, que me van a entregar, me van a clavar en la cruz y me van a traicionar, ¿no? Y lo mismo vemos en Homero, ¿no? Él utiliza el verbo pashein, la pasión, ¿no? Para referirse a lo que se va a encontrar Odiseo. Tenemos ahí por lo menos unas 12 ocurrencias muy claras en el texto médico, en el cual pues se predice que el protagonista va a sufrir. Algunas, por ejemplo, ¿no? Zeus le dice a Hermes, cuando ya que vuelva sin compañía ni ayuda de dioses ni de hombres mortales, sobre balsa de múltiples trabas, penando en dolores, quiere que sufran. Zeus, ¿no? En el canto quinto, ¿no? Odiseo le dice a Calipso: sufridor es el alma que lleva en mi entraña, ¿no? 1000 penas y esfuerzos dejé. Entre muchos padecimientos volveréis a la patria, le dice el vidente ciego Tiresias a Odiseo. Y en la primera predicción tenemos, ¿no? Pola pacein, ¿no? Padeciese mucho, muchos padecimientos va a tener el Hijo del Hombre, dice Jesús en su primera predicción, que también se dan en otros pasajes del Evangelio. Esta frase, pola pacein, que usa Marcos, aparece muy rara vez, según MacDonald, en la Septuaginta, ¿no? No aparece, dice, aparece solo 3 veces en la obra de Josefo, no aparece en la Septuaginta ni en las obras de Filón de Alejandría. Por lo tanto, ¿no? Dice, solamente se repite en Mateo y en Lucas, que obviamente toman a Marcos como fuente.
no son fuentes independientes. Entonces dice, esta frase tiene un origen totalmente helénico. Es una frase que viene de la épica homérica. Aquí tenemos un resumen, ¿no?, de los padecimientos que va a recibir este héroe, ¿no? Por ejemplo, la oposición de seres sobrenaturales, ¿no? A Odiseo se oponen Calipso, Circe, Polifemo, Poseidón, hasta el mismo Zeus, que lanza unos truenos y le hace naufragar a su tripulación. A Jesús lo atacan demonios, ¿no?, espíritus malos, ¿no?, contra ellos se enfrenta un poseído salvaje. Tiene acompañantes incompetentes, ¿no? La tripulación de Odiseo pues abre la bolsa de oro cuando le dice que el Dios le dice que no la abras, y ellos aprovechan que Odiseo se duerme, la abren y sale todo el desastre, ¿no? Son miedosos, le dan la contra, ¿no? Y los discípulos de Jesús en Marcos son particularmente brutos, ¿no? No entienden, les acaba de decir y no entienden, ¿no? Los pinta de una manera. Primero los levanta y luego les va dando cada vez más, y los va desprestigiando. De hecho, los otros evangelistas le quitan eso, ¿no? Porque los otros evangelistas estaban ya un poco más interesados en establecer pautas de sucesión apostólica, y con uno de discípulos tan brutos eso no pegaba. Entonces, tiene un hogar infestado de enemigos, ¿no? Porque al volver a Ítaca, Odiseo tiene que hacerse cargo de todos los pretendientes de Penélope, que querían quedarse con todo, matar a su hijo, quedarse con su mujer. Y aquí vemos, ¿no?, la inversión de términos, ¿no? Al volver a Ítaca, Odiseo asesina a sus oponentes. Al volver a Judea, Jesús es asesinado por sus oponentes. Pero vemos el tema del asesinato que está allí. Al volver a casa sufre abusos, humillación y deshonra, ¿no? El rey de Ítaca efectivamente es deshonrado por los pretendientes, ¿no? Cuando él llega como mendigo y se burlan de él, hasta los sirvientes de la casa lo tratan mal, ¿no es cierto? Y sus parientes también, y en su propia casa. ¿Y cuál es la famosa frase de Jesús? No hay profeta deshonrado sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Ahora, esta atribución de la carpintería es un tema bien curioso, ¿no? Porque Marcos lo dice, ¿no? Cuando Jesús vuelve a Nazaret, justamente, y la gente lo conocía, dice, ¿y de dónde le sale tanto conocimiento? Dice, ¿no es acaso el carpintero, ¿no?, el hijo de María, etcétera? La palabra griega es tectón, la palabra tectón. Eso significa obrero, artesano, o sea, puede significar carpintero, pero puede significar varias cosas. Sin embargo, sabemos que Jesús era carpintero, porque Odiseo es un tectón. Odiseo es un tremendo carpintero. Él construyó el caballo de Troya, él construye barcos a cada rato, les destruye las embarcaciones, él encalla en una isla, le muestran los árboles y en 4 días los asierra, los pule y se arma su embarcación él solito. Él es un muy hábil carpintero. Bueno, aquí tenemos el canto quinto, cuando está en la isla de Calipso. Calipso le muestra el bosque, y aquí está toda la descripción muy detallada de todas las tareas que hace Odiseo para fabricar ¿no? Es más, en su casa él había hecho su cama, su lecho nupcial, estaba hecho de un árbol vivo, ¿no?, como se muestra en esta imagen, ¿no? Él tuvo que de las raíces moldearlo, y esa es la prueba que hace Penélope para asegurarse de la identidad cuando le dicen, soy yo, he regresado, y Penélope no se hace y le dice a la criada, fulana, anda, lleva la cama de él, ponla en tal habitación. Y él dice, ¿cómo es posible eso, no? Mujer, alguien ha cerrado la cama porque yo lo había construido así, hasta de la raíz, y ahí Penélope corre en brazos de él porque se da cuenta de que nadie más podría saber esos detalles, ¿no? Entonces la carpintería de Odiseo es fundamental en su retorno. Ahora, lo curioso es que a los demás evangelistas les pareció un poco humillante esa característica de ser carpintero, ¿no? Porque, por ejemplo, Marcos dice, ¿no es acaso el carpintero el hijo de María? Pero Mateo dice, ¿no es el hijo del carpintero? Y es más, Lucas dice, ¿no es el hijo de José? Y van jugando el teléfono malogrado y le quitan esa referencia a carpintería que parece les incomoda mucho. Ahora, la naturaleza del viaje de Odiseo, el mismo Marcos lo dice. Jesús hace una parábola, en el capítulo 13, dice, como el hombre que parte de viaje al dejar su casa
encargó a sus siervos a cada uno su obra, y al portero le encargó que velase. Velad pues vosotros, porque no sabéis cuándo regresará el amo de la casa. Ya sabemos que el hombre es Odiseo, sabemos que Odiseo parte de viaje porque de eso trata la Odisea, sabemos que el desenlace de la Odisea es en la casa de Odiseo, ¿no? Sabemos que encarga a los siervos, aunque algunos lo traicionan, ¿no? Y sabemos que va a volver, aunque no se sabe en qué momento. Es más, la parábola de los viñadores, que parece ser una parábola antigua, está incluso de alguna manera parafraseada en el Evangelio de Tomás, también nos vuelve a mostrar todos los elementos de la aventura de Odiseo. Un hombre plantó una viña y la cercó de un muro y cavó un lagar y edificó una torre, cuando Odiseo había construido su palacio. Eso perfectamente lo podía hacer. Arrendó unos viñadores y se partió lejos. Claro, dejó sus sirvientes a cargo y fue a la guerra de Troya. Dice, a su tiempo envió a los viñadores un siervo para percibir de ellos la parte de los frutos, lo azotaron, lo despidieron. Y eso fue lo que hacen los pretendientes. Abusan de los sirvientes, comen de los animales, hacen grandes banquetes. Y cuando Telémaco quiere, ¿no? Incluso aquí la parábola dice, ¿no? Entonces le enviaré a mi hijo, pero ellos agarran al hijo y dicen, este es el heredero, hay que matarlo, y lo matan, lo tiran por la viña. Entonces en la Odisea tenemos pues que Antínobo, el líder, dice cuando Telémaco, al inicio de la telemaquia de la Odisea, ¿no? Los primeros 4 cantos, cuando Telémaco hace la asamblea, reúne y dice, voy a ir a buscar noticias de mi padre, voy a hablar con Néstor en la isla de Pilos, voy a hablar con Menelao en Esparta. Antínobo dice, ¿no? Vamos a buscarlo, cuando regrese hay que darle muerte porque él es el heredero y saben que es el rival. Es exactamente la misma estructura. Que hará el dueño de la viña, vendrá y hará perecer a los viñadores. Obvio, eso es lo que hace Odiseo cuando vuelve. Y dice, buscaban apoderarse de él, pero temían a la muchedumbre. Aquí se refiere ya a los maestros de la ley. Conocieron que de ellos había sido dicha la parábola. Tenían miedo de la muchedumbre. Y pues, efectivamente, los pretendientes tenían miedo de que los residentes de Ítaca los votaran. Querían hacer todo esto en secreto.